En la Odisea, Circe le advierte a Ulises sobre las sirenas. Le dice que tienen un canto hermoso, con el cual prometen revelarte todo lo que desees saber sobre el mundo. Le cuenta que nadie que las haya oído ha salido de ese lugar, pues los marineros se quedan escuchándolas hasta morir. Ulises siente curiosidad por oírlas, pero sabe que si lo hace, pondría en riesgo a toda su tripulación. Las palabras de las sirenas son tan irresistibles porque usan uno de los 3 métodos de persuasión de Aristóteles, y el más efectivo. Los 3 modos aristotélicos de persuasión, definidos en su libro Retórica, son: logos, que se refiere a lo lógico o racional, y se sustenta con evidencias. Por ejemplo, si se reduce el consumo de azúcar, disminuye el riesgo de resistencia a la insulina. Ethos, se basa en la credibilidad del hablante, es decir, en su autoridad y reputación. Por ejemplo, tengo más de 20 años en esto. Pathos, se refiere a lo emocional y se basa en generar deseo, identidad, miedo, culpa, ira o esperanza. Y por ejemplo, nos están quitando lo que es nuestro. En el presente, el más eficaz, rápido y que no necesita ser cierto para ser creído, es el tercero, el pathos. Es por eso que es el método de persuasión retórica más utilizado en ciertas áreas, como la política, el marketing, la ingeniería social y las redes sociales. Pero, si es un método tan antiguo y ya descrito por Aristóteles, ¿por qué sigue siendo tan efectivo? El pathos no se basa en la verdad ni en la razón. Se basa en un mecanismo evolutivo humano. Antes de pensar, sentimos, y evaluamos el peligro o la recompensa de algo. Es por eso que incluso personas precavidas o con mucho conocimiento pueden caer ante un discurso persuasivo que utilice el pathos. Eso es algo que Circe sabía, que no había nada que pudiera salvar a Ulises de las palabras de las sirenas, pero entendía que él sentía curiosidad. Es por eso que ideó un plan. Le dijo a Ulises que tapara con cera los oídos de todos sus tripulantes y después pidiera que lo ataran a él fuertemente al mástil de la nave sin tapones. Además, Circe indicó a la tripulación que si Ulises se retorcía o suplicaba que lo desataran, lo ataran todavía con más lazos. No es que el pathos no pueda emplearse, pero cuando se usa una técnica tan eficaz, cinética, los resultados pueden ser devastadores. Más bien, Aristóteles proponía usar los 3 métodos de forma equilibrada, ya que solo usar el logos puede resultar frío. Solo emplear el pathos cae en manipulación. Y el ethos solo puede engañar por confianza. Por ejemplo, los memorables discursos "Yo tengo un sueño" de Martin Luther King Jr. y "¿Acaso no soy una mujer?" de Sojourner Truth cuentan con los 3 modos retóricos de forma muy equilibrada, además de tener una ética impecable. Ahora nos encontramos en una época histórica que favorece lo peor del pathos. Los políticos buscan ganar lo más fácil posible sin tener datos que lo sustenten. Las empresas buscan vender más productos con el marketing emocional y las redes sociales capturar nuestra atención y hacernos reactivos emocionalmente a los contenidos. Esto hace que cada vez más nos cueste mantener una atención profunda y prolongada. ¿Por qué? Porque el pathos es cognitivamente simple, no requiere contexto ni memoria y no necesita ser verificado o pensado. De ese modo, se va debilitando nuestro pensamiento crítico, el que conecta datos y cuestiona fines, pero también nuestra creatividad e imaginación. Esto se refleja en una disminución de la resistencia simbólica, la cual se refiere a la capacidad de una sociedad para imaginar otras formas de vivir o de crear relatos que no estén alineados con el poder. Históricamente, eso lo han hecho sobre todo la filosofía, la literatura, la pintura y la música. ¿Qué se puede hacer para evitar caer en el pathos? Es difícil detener la emoción una vez que inició, pero se puede intentar tomar una pausa antes de actuar provocados por una persuasión de ese tipo. Tiempo después, se puede investigar y analizar si existen un logos y un ethos reales detrás de ello. Además, hay diversas prácticas que ayudan a mejorar nuestras habilidades cognitivas, como la lectura larga, la escritura, las caminatas, la práctica artística y la exposición limitada a los estímulos. Ulises quería tener ese tiempo de exposición limitada. Quería conocer los cantos de las sirenas, pero sin sucumbir a ellos. Cuando llegó el momento, escuchó a las sirenas elogiarlo sin parar.
y prometerle todo el conocimiento del mundo. Ulises rogó a sus hombres que lo desataran para poder ir con ellas. Pero como indicó Circe, ellos lo ataron aún más fuerte. Finalmente lograron pasar esa zona y Ulises consiguió oír a la sirena sin morir. Esto gracias a que entendió que no era inmune y a que siguió el ingenioso plan de Circe para resistir.